de acuerdo a la definición de Diane Russell, de Marcela Lagarde y de Julia Monarrés, y a la penalización que existe hoy día en gran parte de los países de América Latina, pues ninguna mujer está exenta de ser asesinada por el hecho de ser mujer. Es decir, todas las mujeres compartimos no solamente lo que nos hermana, que es el hecho de ser mujeres, sino el riesgo de ser asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces nos dirá, es un fenómeno social que está ligado al sistema patriarcal y que predispone en mayor o menor medida a las mujeres para ser asesinadas, sea por el solo hecho de ser mujeres o por no serlo de manera adecuada. Y no serlo de manera adecuada es muy importante, porque nos han enseñado culturalmente que las mujeres tenemos que ser de una manera. Tenemos que ser portadoras de tanto unos valores como asumir unos roles que se suponen por el hecho de ser mujeres. Y si nos salimos de esos roles de la obediencia, de la sumisión, de la inferioridad que debemos siempre manifestar en relación con los varones y contra cualquier manifestación del poder patriarcal, entonces se sanciona esa forma de ser, esa forma de ser que se salió de la raya. La falta de adecuación, nos dirá Julia Monarrés, presupone eso, que la mujer se ha salido de la raya y ha traspasado los límites de lo establecido. Hemos documentado en Bogotá y en América Latina, especialmente en Centroamérica, algunos casos en los que, por ejemplo, mujeres lesbianas, que ahí ya el solo hecho de ser lesbiana es salirse de la raya. Recuerden que la heterosexualidad obligatoria o el hecho de no ser heterosexual ha sido también identificado por Marcela Lagarde como una de las circunstancias que predispone al asesinato, que han sido asesinadas por efectivamente tener una opción sexual diferente a la heterosexual. Mujeres en ejercicio de la prostitución, medicina legal ha avanzado en los sistemas de información en registrar el oficio al que se dedicaban las mujeres cuando fueron asesinadas. En una investigación que hicimos en los últimos 8 años, encontramos que por lo menos 3 mujeres habían sido asesinadas y 3 de ellas ejercían la prostitución. Todavía no podemos concluir si fue por el hecho de ejercer la prostitución, que tendríamos que verlo ya en los procesos judiciales, pero sí es un indicio importante que habría pues que considerar. En ese sentido, entonces, Julia Monarrés nos va a decir, mire, es necesario reconocer que el feminicidio como producto de ese sistema patriarcal siempre será el resultado de una progresión de actos, el resultado de una progresión de actos violentos. Nunca un feminicidio es un hecho aislado. Nunca el feminicidio de Rosa Elvira, Emperatriz Romero, Alejandra Lezama Díaz, Vivian Urrego, la mujer que fue asesinada de 27 puñaladas en el centro comercial Gran Estación, y todos los 4 casos que estamos viendo diariamente en Colombia, son hechos aislados. Detrás de ello, detrás de lo que se vio, que es la muerte violenta, hay siempre una historia de maltrato que además tiene que leerse en contexto para poder comprender no por qué, sino para poder comprender las condiciones sociopolíticas y la geopolítica que nos invita a leer la realidad de manera diferente. Cuando una mujer es asesinada, debemos hacer una mirada retrospectiva de cuántas mujeres son asesinadas en el país diariamente, en la localidad, Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy, las principales localidades donde se presentan feminicidios en Bogotá. Leer un asesinato de una mujer nos hace necesariamente reconocer las situaciones de desigualdad en las que históricamente estamos ubicadas las mujeres. Nos dirá Julia Monarrés, es entonces el resultado de actos violentos, la progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico,
los golpes, los insultos, tortura, violación. ¿Cuántas veces una mujer que acudió a medicina legal, por ejemplo, remitida para un dictamen médico forense, luego de haber recibido varios dictámenes, terminó luego asesinada? ¿Dónde está la responsabilidad de la Fiscalía, por ejemplo, en haber ordenado las medidas de protección que pusieran a salvo su vida y su integridad? Si el papel de medicina legal es efectivamente visibilizar la violencia y las consecuencias de la violencia en la vida y la integridad de las mujeres, pues otra responsabilidad tienen las autoridades que investigan penalmente y que sancionan y juzgan. Y el porcentaje de impunidad en casos de feminicidio, ayer estábamos en un encuentro con el Parlamento andino y nos dábamos cuenta que en la región, y no se salva Colombia, el porcentaje de impunidad frente al feminicidio es del 98%. Aún en países que tienen leyes para sancionar el feminicidio. Nos dirá Julia Monarrez que es la progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, golpes o insultos. A veces los comisarios y comisarios a veces no valoran la violencia psicológica como grave. No, es que solamente me ha reportado que su esposo la amenaza de muerte, pero realmente nunca le ha propinado golpes. Por favor. Cuando estamos frente a una amenaza de muerte, estamos frente a un riesgo inminente de ser asesinada. En Bogotá acabamos de documentar un caso en el que efectivamente pudimos hacer la ruta de cuándo entró, que yo soñaba con eso hace años, en investigar, tú te acordarás, en meterme en los procesos y ver la mujer que llegó a la comisaría, cuántas veces fue, qué dictámenes de medicina legal obtuvo para ver cómo se leyó el riesgo y las autoridades qué medida de protección efectivamente ordenaron. Y hemos documentado un caso en el que la mujer efectivamente fue y al cabo de los 6 meses resultó asesinada. Ella, al acudir a esa instancia, efectivamente afirmó que había sido amenazada de muerte, no se le creyó o no se valoró la gravedad de la amenaza, cuando los estándares internacionales precisamente nos obligan a todo lo contrario, a valorar cuando una mujer está en riesgo, y lo está cuando ha sido amenazada, cuando ha sido víctima de violencia anterior, cuando el hombre o el agresor porta armas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta conceptualización de feminicidio nos permite también afinar nuestros instrumentos de actuación y de prevención. Siguiente. Bien, hasta acá entonces la definición, cómo surge el concepto y ahora los precedentes. Un precedente es, cuando nos referimos a los precedentes, nos referimos a una manifestación, a una decisión de una instancia de carácter nacional o internacional sobre un tema específico en el que por primera vez se aborda una problemática y se dan luces para su interpretación. En materia de derecho internacional de derechos humanos, los precedentes son muy relevantes, porque, como sucede con la Corte Constitucional y con los derechos fundamentales, los derechos fundamentales solamente se desarrollan jurisprudencialmente, es decir, a través de las decisiones de la Corte en este caso. Y en materia de derecho internacional de los derechos humanos, efectivamente los derechos que están contenidos en los instrumentos internacionales se desarrollarán a partir de las decisiones de las instancias encargadas de impartir una decisión cuando los estados han sido demandados. Quiero referirme entonces a 2 precedentes que han sido trascendentales para la conceptualización y la problematización del concepto de feminicidio. En primer lugar, al precedente conocido como María da Penha Fernández contra el Estado de Brasil, y al siguiente, solamente si avanzamos para luego devolvernos, gracias, y al precedente de Campo Algodonero contra el Estado de México. Atrás, por favor. Vale. En el primero, es decir, María da Penha Fernández contra el Estado de Brasil, estamos hablando de una decisión que tiene lugar en el año 2001 y que adoptó la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Se trataba de una mujer, María Peña Fernández, que era profesora universitaria en una universidad en el Brasil, como los Andes en Colombia. Tenía su situación económica resuelta, se casó con un hombre colombiano que se casa con ella para obtener la nacionalidad del Brasil. Después de los 3 años que dicen que dura la luna de miel, empezaron a producirse actos y hechos de violencia emocional, física, psicológica, que en algo que se llama la rueda de poder o el ciclo de violencia va siempre en aumento. Es otra característica importante. La violencia en general, la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja es cíclica y progresiva, siempre va en aumento. Después de hechos de violencia física que tienen lugar durante 15 años, que le daban a María Peña una incapacidades de 15 días, 1 mes, 2 meses, se le ocurre a su esposo que sería una buena idea propinarle 2 disparos mientras ella dormía, y así lo hace. Le propina 2 disparos en la columna vertebral a María Peña, que durante todo este tiempo, 15 años, había denunciado la violencia de la que había sido objeto. Ella, doctorada, postdoctorada, bióloga, lo que también nos desvirtúa un prejuicio según el cual la violencia contra las mujeres solamente la sufren las mujeres de estratos desfavorables, una sociedad con condiciones sociales desfavorables. María Peña había denunciado durante todo este tiempo la violencia, las amenazas de muerte contra ella y contra sus 2 hijas, y nunca hubo una respuesta por parte del Estado. Y pues efectivamente un ambiente de impunidad lo que genera es más violencia. Ella sufre este atentado contra su vida, no murió, quedó en una condición, como ustedes la ven ahí, de paraplegia irreversible, y sin embargo el señor Heredia, creo que su apellido era Heredia, quería pues cumplir con su cometido en el sentido de darle muerte. Y un día la encuentra, porque todavía no había arresto, él no había dejado el hogar ni mucho menos. Entonces un día la encuentra en la tina de la casa e incorpora una plancha conectada para ver si con eso finalmente la asesina. No lo logra. Ante los hechos, para significar no solamente el grado de crueldad, sino la imaginación de los agresores, acá ustedes pues lo ven todos los días, y formas de asesinar y de terminar con la vida en general y de las mujeres que uno jamás imaginaría. Bien, María Peña entonces, apoyada por una organización de mujeres en el Brasil, denuncia al Estado del Brasil ante la Comisión Interamericana con el objeto de que se reconozca su responsabilidad por no haber actuado. O sea, una cosa es la responsabilidad penal del agresor, frente al cual efectivamente se abrieron los procesos penales, sendos procesos penales que no terminaron en ninguna pena de arresto ni privación de la libertad. Se lleva el caso ante la comisión para que se declare que el Estado del Brasil fue responsable, y fue responsable por no haber actuado, por omisión. Y eso es muy importante. No solamente responde aquel que realiza una conducta, sino aquel que teniendo el deber de realizar una conducta no lo hace, se abstiene de hacerlo. Entonces se lleva el caso ante la comisión, se dice, mire, durante todo este año denuncié, y efectivamente no se puso a salvo mi vida y mi integridad. Es un precedente muy importante por 3 cosas. La primera, porque por primera vez en el sistema interamericano se aplica un instrumento que se conoce como la Convención de Belém do Pará. Es el tratado internacional, es una convención interamericana para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres. Fue incorporado en nuestro ordenamiento a través de la Ley 248 de 1996.
Es muy importante por eso, primero, porque se aplica por primera vez este tratado, pero además por algo, y es que la Comisión Interamericana por primera vez efectivamente reconoce un patrón de tolerancia estatal a la violencia basada en género. Yo tolero si no hago, el que calla otorga. Y en tercer lugar, porque al encontrar la Comisión que el Estado del Brasil violó la Convención Interamericana para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra la mujer, habló por primera vez del principio de la debida diligencia, es decir, señaló que los estados están obligados para actuar de la manera más diligente, oportuna y efectiva frente a la violencia contra las mujeres. En ese sentido, entonces, lo que hace la Comisión Interamericana es declarar por primera vez a un estado responsable de la violencia basada en género que tiene lugar en las relaciones de familia o de pareja. Generalmente los casos que se conocen son de responsabilidad del Estado por cualquier otro asunto que tiene que ver con las libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, con las masacres, desapariciones, genocidios, etcétera, pero no había hasta el momento un precedente en relación con la violencia contra las mujeres. Se declaró que el Estado del Brasil fue tolerante, se declaró que violó el artículo 7º de ese tratado, que obliga a la debida diligencia, a que todas las autoridades deben actuar diligentemente para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres, y además declaró que se estaba frente a un patrón de tolerancia a la violencia basada en género. María Peña entonces era una sobreviviente de feminicidio, en ese marco que nos permita seguir avanzando en el reconocimiento de estos precedentes. Y para pasar a campo algodonero, que sería el segundo precedente, también señalar que el caso de María Peña contra el Brasil fue importante y significativo por un cuarto aspecto, y es que a partir de la decisión de la Comisión Interamericana que obliga al Estado de Brasil, a adoptar normas en el imaginario que contribuyan a sancionar la violencia contra las mujeres, a partir de ese momento se habrá aprobado en el Brasil la ley María da Penha contra la violencia basada en género. A partir de este precedente, y eso es muy importante, porque también significa reconocer el poder emancipatorio del litigio internacional y la fuerza de las decisiones de instancias internacionales. Bien, nos vamos al segundo precedente. El segundo precedente tiene lugar en el 2009 y estaríamos entonces hablando del caso más comúnmente conocido como campo algodonero. Campo algodonero contra México. ¿Por qué se llama campo algodonero? Quizá lo han escuchado más que el caso de María Peña. Se llama campo algodonero porque fue precisamente en un campo de algodón en el que se encontraron los cuerpos. Si nos adelantamos un poquito para devolvernos, por favor, más. Gracias. Se encontraron los cuerpos de 3 mujeres: Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda, de 17, 20 y 15 años respectivamente, en un campo algodonero de Ciudad de Juárez. Para atrás, por favor. En Ciudad de Juárez se caracteriza por una situación sistemática de violación a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres, y se venían encontrando o dan cuenta organismos internacionales y organizaciones de mujeres de una continua y sistemática práctica de asesinato a las mujeres en Ciudad de Juárez, que oscila entre 400 y 600 en los últimos 5 años. Pero solamente van a llegar estos 3 casos: Claudia Ivette, Laura Berenice y Esmeralda. Solamente van a llegar estos 3 casos ante la Corte Interamericana, con el objetivo de denunciar
que el Estado de México no investigó la desaparición y posterior muerte de estas 3 mujeres, y que además no actuó diligentemente para prevenir este tipo de violencia. Antes de entrar al caso de Campo Algodonero resuelto por la Corte Interamericana, quiero referirme brevemente a un precedente que ya había tenido lugar en el 2005. Generalmente se reconoce Campo Algodonero a partir, o la realidad de Ciudad de Juárez se reconoce a partir de 2009, cuando por primera vez la Corte resuelve este caso. Pero resulta que en el 2005, una instancia internacional de las Naciones Unidas, que se conoce por su sigla en inglés CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya había ido antes a Ciudad de Juárez, había hecho una visita in loco en el terreno que lo permiten efectivamente los tratados internacionales, porque las organizaciones de mujeres le habían solicitado una misión, que autorizara una misión veedora para verificar cómo estaba la situación de los derechos de las mujeres y especialmente el asesinato de las mujeres. Resulta que efectivamente fue el comité de la CEDAW y encontró una situación de impunidad y de tolerancia a la violencia basada en género, pero específicamente, y lo que más le preocupó al comité de la CEDAW, encontró prejuicios presentes en los servidores públicos que obstaculizaban el éxito de las investigaciones. Prejuicios tales como, y los cita el comité de la CEDAW, bueno, lo podrán ver en el libro quienes estén interesados, y en un análisis sobre estereotipos y prejuicios que también se hace en ese sentido, y lo cita literalmente en el sentido de señalar cómo, por ejemplo, el criminólogo Parra Molina, que estaba a cargo de la investigación, a la pregunta sobre cuál cree que sería la razón para que ocurrieran las desapariciones, violaciones y posteriores muertes de las mujeres en Ciudad de Juárez, pues el criminólogo responde como que dejar que las mujeres salgan a la calle es como dejar un caramelo en la puerta de una escuela primaria. Cuando alguien se las devora, como hacen los niños con los dulces, por lo menos la fuente de esa barata tentación se destruye. Y lo cita el comité de la CEDAW y lo cito yo, porque esto es algo más que anecdótico. O sea, esto no es anecdótico, esto es político. Y esto en términos jurídicos implica una gran responsabilidad. No puede pensarse que las víctimas de las violencias, ninguna de ellas hizo algo para buscarlo y se lo merecía. Y en términos de violencia contra las mujeres nos encontramos precisamente sistemáticamente con prejuicios y estereotipos de género. Y ellos eran responsables de la conducción de las investigaciones. Por lo tanto, ¿qué éxito podrían tener las investigaciones? O el fiscal general del estado de Chihuahua, quien afirmó frente a la misma pregunta que es muy difícil salir a la calle cuando está lloviendo y no mojarse. Es decir, que por el hecho de ser mujer, pues era obvio que pasara lo que pasó, que fueran desaparecidas, siguiente por favor, violadas, asesinadas, tenían 17, 20 y 15 años, entonces cuando sus familiares fueron a denunciar las desapariciones, las respuestas de quienes recibían las denuncias eran que seguramente se fue con el novio, debe ser que se escapó, esperemos a ver unos 3 días más a ver si aparece. Prejuicios de género que en últimas obstaculizaron la investigación al punto que cuando ya se denuncia el caso no se contaba con la identificación de los responsables. Siguiente, por favor. Bien, será entonces en este caso Campo Algodonero 2009 en el que por primera vez la Corte Interamericana concluya que se trató de homicidios por razones de género.
y efectivamente la Corte Interamericana dijo, en este caso las mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujer, porque además antes del asesinato fueron desaparecidas, violadas, sus cuerpos encontrados con fuertes signos de violencia, pero además estos homicidios están enmarcados, y fue muy importante, y por eso el contexto es fundamental, están enmarcados en una reconocida situación de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. No eran los únicos, estos 3 no eran los únicos, se sumaban a los 600 que venían siendo documentados por organizaciones de mujeres. Siguiente, por favor. Bien, la Corte entonces concluye que el Estado de México violó la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos relativos al derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad, acceso a la justicia, protección judicial, pero y es lo que para nosotras es más relevante, concluyó que el Estado de México había violado la Convención de Belén do Pará, esta convención para prevenir, remediar y sancionar la violencia contra las mujeres, porque vulneró el principio de la debida diligencia, es decir, no actuó, no incumplió su deber de garante, no garantizó la vida y honra de estas 3 mujeres y violó el derecho de acceso a la justicia y la protección judicial. Siguiente, por favor. Bien, la decisión, como casi todas las de las instancias internacionales, además de ordenar algunas acciones concretas que obviamente tienen que ver con el desarrollo de las investigaciones que no se han llevado a cabo en los países y que den con los responsables, pues también tiene un efecto simbólico en el sentido de ordenar a los estados. En este caso, en María Peña, recuerden que obligó al Estado a adoptar una legislación, y es como hoy día se tiene la ley María Peña. Acá obligó, exhortó, instó al Estado para que levantara un monumento en memoria a las víctimas, lo que en términos de recuperación de la memoria histórica es muy importante. Siguiente, por favor. Bien, la Corte aquí lo que hace es, en esta decisión, ratificar cómo ese ambiente de impunidad efectivamente genera que se perpetren los actos de violencia contra las mujeres, que se envíe un mensaje, como pasa en casi todos los países de la región, en el sentido de que se crea que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir, y pues por lo tanto exhortará al Estado de México a corregir estas prácticas y además en adoptar las acciones que sean necesarias para prevenir y para sancionar. Algo que también hará la Corte Interamericana, que es muy importante en términos de responsabilidad y de control de convencionalidad, hoy día tan de moda, pero además tan relevante para la protección de los derechos humanos, es empezar a construir una doctrina en la que el derecho a la igualdad va a ser un tránsito generalmente cuando se aborda el principio y derecho a la igualdad, generalmente se reconoce un correlato y es la no discriminación. A igualdad, igual no discriminación. Acá lo que va a hacer la Corte es señalar que el derecho y principio de igualdad lo que realmente necesita es una protección en el sentido de una debida diligencia reforzada que obliga al Estado a una carga adicional. El Estado no puede solamente conformarse con decir tengo toda un conjunto de normas que previenen, que sancionan, sino que tiene que demostrar que efectivamente hizo todo lo posible para proteger de manera efectiva y eficaz a las mujeres, en este caso, en virtud del Tratado de Belén do Pará. Para nosotros,
Ley 248 del 96. Bien, para cerrar con los precedentes, solamente señalar otros dos menos conocidos. Estos son casi desconocidos y tuvieron lugar en el sistema de las Naciones Unidas. Los anteriores, recordemos, eran del sistema interamericano, estos serán del sistema de las Naciones Unidas.